Desde hace muchos años yo buscaba una ley de la física que explicara o que justificara la existencia de Dios, no porque yo lo dudara. Para mí era muy evidente que Dios existe y que hay un arquitecto, que ese arquitecto pues se le ponen diferentes nombres, pero que hay un arquitecto del universo y de todo lo que se ha creado. Sin embargo, la ciencia pues evita mencionar ese nombre y le pone diferentes nombres al creador. Le llama naturaleza, la naturaleza, pues para no decir Dios, o le dice la vida, ¿sí? Para no mencionar su nombre. O sea, porque de una u otra forma la ciencia evita, no entiendo por qué del todo, pero evita justificar o explicar que Dios existe. Entonces, hasta cierto punto, la ciencia lucha por conservar ese ateísmo. Pero a pesar de eso, yo siempre he pensado que el ateo como tal no existe, a menos que sea muy obtuso o muy bruto, ¿no? Un ateo no puede existir ante tanta evidencia que tenemos de la creación y ante tanta evidencia de que hay un arquitecto. Y así fue como leyendo un libro que para muchos es un libro de un ateo, cuando para mí no lo es, porque ahí fue donde vine a encontrar una explicación. Es el libro de la ley del todo de Stephen Hawking. Ahí vine a leer una de las teorías de la termodinámica que menciona este hombre. Es la segunda ley de la termodinámica. Son 4 leyes de la termodinámica. Y la primera ley, pues como ahorita van a ver en el video, pues habla de que la materia y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica habla de que el universo tiende a la entropía. Y la entropía se entiende como un desorden. O sea que para la ciencia o para los cosmólogos o para los astrónomos, el universo tiende al desorden. Algo muy diferente a lo que pueda pensar gente que trata con la vida, porque la vida tiende al orden, ¿no? Mientras que los astrónomos piensan que el universo tiende al desorden, pues la vida tiende al orden. Pero la segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiende al desorden. Y el universo no nada más son los planetas y las galaxias. El universo pues es todo lo que nosotros vemos. El universo es el macro y el microcosmos. O sea, el universo incluye el átomo, la materia que nosotros estamos viendo, los elementos de la materia, incluye a nosotros mismos. Somos parte de ese universo y se aplican las mismas leyes de la física. Bueno, veamos este video. La termodinámica puede parecer un tema complicado, pero podemos entender sus leyes básicas a través de ejemplos de la vida real. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de conservación de energía, nos dice que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Por ejemplo, cuando pedaleamos en una bicicleta, la energía de nuestro cuerpo se transforma en energía mecánica para mover la bicicleta y en energía térmica debido al calor generado por el esfuerzo. Otro ejemplo es la energía solar. La energía del sol llega a la Tierra en forma de luz y calor. Los paneles solares transforman esa energía luminosa en energía eléctrica, que luego se utiliza para alimentar dispositivos y electrodomésticos. También podemos ver la primera ley de la termodinámica en acción cuando comemos. La energía almacenada en los alimentos se transforma en energía química en nuestro cuerpo, lo que nos permite realizar nuestras actividades diarias. Así que la próxima vez que observes el mundo que te rodea, recuerda que puedes aprender conceptos de termodinámica en cualquier lugar. Ahí nos dice, nos confirma lo que es la primera ley de la termodinámica, es lo que ya mencionaba, de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces podemos concluir que para la ciencia el universo es eterno, ¿sí? Según la termodinámica, pues no se va a poder destruir, se puede transformar, pero no destruir. Entonces ahí hay una posible contradicción, porque pues el universo no va a desaparecer nunca, o nunca se creó, siempre ha existido. Según esa ley, pues como ya les mencionaba, nos habla
de que el universo, para fines prácticos, el universo tiende a la entropía, o sea, tiende al desorden, y este es el tema, el punto central de lo que quiero hablar, como también hay una contradicción, y ahí es donde se demuestra la existencia de un creador. Vamos a escuchar, escuchen bien lo que dice la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica señala que cuando no se coloca energía o fuerza en un objeto, este tiende a desordenarse, perder su forma y deteriorarse. Esto es mejor conocido como entropía. ¿Recuerdas las películas del fin del mundo donde todo se ve solitario y destruido? ¿Te has preguntado por qué algo como un escritorio, una mesa o un edificio se destruye por el solo hecho de que no hay nadie quien lo use? Así funciona esta ley. Lo que no usas tiende a deteriorarse. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es una de las leyes fundamentales de la física que establece que la entropía de un sistema aislado aumenta con el tiempo. La entropía es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema A. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica establece que el universo tiende al desorden con el tiempo. O sea, lo que dice la segunda ley es algo muy simple, o algo muy concreto. Una casa que está abandonada, pues obviamente con el tiempo va a estar cada vez peor, ¿no? Va a estar cada vez más desarreglada o va a llegar a perderse o a caerse, así como pasa con las pirámides o con las construcciones antiguas. O un coche que está abandonado, pues con el tiempo va a terminar haciéndose polvo. Ese es el desorden en el que cae la materia. Eso también es universo. Habíamos comentado, hasta un coche o un cabello o cualquier partícula forma parte del universo. Entonces, si yo tengo un objeto, al cabo de muchos años, ese objeto, si no está en movimiento o no tiene mantenimiento, pues obviamente va a terminar desapareciendo o volviéndose polvo, sea una casa, sea una persona, sea un coche, sea un mueble o lo que sea. Eso se entiende y es muy claro, o sea, lo dice la segunda ley y todos lo aceptamos. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto aquí es que la vida es exactamente lo opuesto. La materia se empieza a organizar y empieza a crear. Entonces, para que un objeto se considere vivo, debe de reproducirse, crecer y morir. Entonces, la vida tiene esa característica, es la materia que es capaz de reproducirse y mejor aún, es capaz de pensar o de tener la conciencia de que existe. Y entonces eso es lo que lleva a contradecir la segunda ley de la termodinámica. Es como si nosotros llegáramos y dejamos una casa abandonada y al cabo de 200 o 300 años, en vez de encontrar esa casa peor, con telarañas, despintada, la encontramos bien arreglada y bien pintada. ¿Qué es lo que pensaríamos? Pues que alguien llegó y la pintó y la arregló. O peor aún, si nosotros encontramos un terreno que está abandonado, al cabo de años, pues el terreno tiene que seguir abandonado. Si nadie le va a intervenir y nadie va a trabajar en ese terreno, el terreno debe de seguir igual. Eso es lo que dice la ley. Va a estar peor incluso con monte, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en la vida? Bueno, pues ahí ese terreno que está abandonado, al cabo de 100 o 200 o 500 años, vamos a encontrar una casa con vidrios, una casa con vidrios muy bonitos, con ventanales, con azulejo, con todo el sistema eléctrico, hidráulico, complejo que tiene una casa. Obviamente, si nosotros vemos esa casa, diremos, alguien la construyó. No se pudo haber construido sola. La ciencia dice que sí, que se construyó sola. Es algo absurdo. Obviamente, el sentido común nos dice que no. Esa casa tuvo que haberla creado alguien sumamente inteligente, y es lo que vamos a ver en los siguientes videos, qué tan compleja es la vida, que eso es lo que nosotros vemos cuando estudiamos medicina, que tristemente el resto de la población que no estudia biología no entiende o no conoce y no puede disfrutar de lo que es la creación,
en su máxima expresión. No son las galaxias, no es el Sol, es la Para vida. Explicar la creación del universo, en la astronomía pues se menciona del Big Bang, pero el Big Bang simplemente es una explosión, y todo en una explosión pues es una expulsión de gases y material, y eso se va como la ley de la segunda ley de la termodinámica lo dice, pues se va a ir de forma desorganizada, de forma desordenada, como una explosión. Si el Big Bang es una explosión, entonces todo tendría que ser desorden cada vez mayor, pero no es así en el universo. En el universo se van creando al cabo de muchos cientos de millones de años los diferentes elementos químicos que conforman la materia. Vean este. Al cumplir un segundo de edad, el universo seguía siendo un lugar extraño. Pero la materia había ganado la batalla. Había llegado el momento de formar el universo. Todavía muy caliente y en vertiginosa expansión. Un segundo después del Big Bang, las partículas que poblaban el universo eran muy diferentes a las actuales. Todavía no había átomos, nada de lo que hoy nos rodea se había formado. Pero eso había empezado a cambiar. La temperatura seguía cayendo y las partículas primitivas, al reducirse su velocidad, comenzaron a unirse para constituir los átomos de los primeros elementos. El primero en formarse fue el hidrógeno. Durante los 3 minutos siguientes aparecerían 2 elementos más: el helio y el litio. Parece increíble que en 3 minutos, lo que dura una noticia en un telediario, el universo pasase de un estado de Big Bang a formar los elementos ligeros que se convertirían en los componentes de todo lo que vemos. En ese tiempo, pasamos del origen del universo al origen de la materia. Pasamos de un universo infinitamente pequeño a uno de varios años luz. En esos 3 minutos sucedió todo lo verdaderamente importante. Algo que nunca seremos capaces de observar. Al contemplar el firmamento podemos ver miles de millones de años en el pasado y tendemos a pensar que siempre ha sido igual. Y no es así. El universo comenzó a volverse transparente unos 380.000 años después del Big Bang. Antes era blanquecino. Una sopa lechosa y oscura de electrones libres. El joven universo aún debía enfriarse para que estos electrones ralentizaran su marcha y se uniesen a nuevos átomos. La formación de todos los átomos de hidrógeno, helio y litio del universo llevó tiempo. Los expertos calculan que pasaron unos 380.000 años antes de que los electrones redujesen su velocidad lo suficiente para que el universo comenzase a producir átomos a gran escala. Cuando esto sucedió, la niebla blanca se deshizo y se escaparon los primeros rayos de luz que atravesaron el universo. Entonces no tiende al desorden, como dice la segunda ley. ¿Por qué? Pues se están formando diferentes elementos químicos. Incluso el oro, por ejemplo, fue uno de los elementos que se formaron después que el oxígeno, que el nitrógeno, que el hidrógeno, que el helio, que el carbono, por ejemplo. Entonces no hubo desorden al principio, pero tampoco hay desorden después, porque después, muchos miles de millones de años después, surge la vida. Y ven aquí con ustedes cómo en este video, pues la vida es mucho más compleja que el resto del universo. Realmente la vida es más complicada que lo que pueda suceder de reacciones nucleares dentro del Sol o de lo que pueda suceder en una galaxia. La vida es sumamente compleja, y para eso quiero ponerles este video para que ustedes vayan viendo
lo que Si estoy te dijera que la frase "fuimos hechos del barro" no está tan lejos de la ciencia. El cuerpo humano está compuesto principalmente por 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos se encuentran en la tierra, el agua y el aire. Se conocen como chomps y son la base de toda la vida en el planeta. De hecho, el 99% de tu cuerpo está hecho con estos elementos, los mismos que abundan en el suelo fértil. ¿Suena a barro? Puede que no esté tan lejos de la verdad. Lo más sorprendente es cómo están organizados, en millones de estructuras celulares complejas que aún no logramos imitar por completo. Estas son pequeñas máquinas moleculares y están haciendo eso dentro de tu cuerpo en este momento. Para entender por qué, debemos alejarnos. Todos los días en el cuerpo de un ser humano adulto, entre 50 y 70 mil millones de células mueren, ya sea porque están estresadas o dañadas o solo son viejas. Pero eso es normal, de hecho se llama muerte celular programada. Pero para compensar todas las células perdidas, ahora mismo miles de millones de tus células se están dividiendo, básicamente creando nuevas células. Y ese proceso de división celular, también llamado mitosis, requiere un ejército de máquinas moleculares diminutas. Así que veámoslas de cerca. Un buen lugar para comenzar es el ADN, la molécula de doble hélice de la que siempre hablamos. Esta es una representación científica precisa del ADN creada por Drew Berry en el Instituto de Investigación Médica Walter and Eliza Hall. Al desenrollar las dos hebras, vemos que cada una tiene una cadena central de azúcar fosfato conectada con la secuencia de pares de bases de ácido nucleico, conocido por las letras A, T, G y C. Las hebras corren en direcciones opuestas, lo que es importante cuando quieres copiar el ADN. Copiar el ADN es uno de los primeros pasos en la división celular. Aquí las dos hebras de ADN están siendo desenrolladas y separadas por la pequeña máquina de moléculas azul llamada helicasa. La helicasa literalmente gira tan rápido como el motor de un avión. La hebra del ADN en el lado derecho tiene su hebra complementaria ensamblada continuamente. Pero la otra hebra es más complicada porque corre en la dirección opuesta. Así que debe ser enrollada con su hebra complementaria ensamblada en reversa, sección por sección. Al final de este proceso tenemos dos moléculas idénticas de ADN, cada una con unos pocos centímetros de largo, pero solo un par de nanómetros de ancho. Así que para evitar que el ADN se empiece a enredar, está envuelto alrededor de proteínas llamadas histonas, formando un nucleosoma. Estos nucleosomas se agrupan juntos en una fibra conocida como cromatina, la cual se enlaza y enrolla para formar un cromosoma, una de las estructuras moleculares más grandes de tu cuerpo. De hecho, puedes ver a los cromosomas con un microscopio en la división de células. Solo después de eso toman su forma característica. De lo contrario, el ADN está más esparcido dentro del núcleo. El proceso de dividir una célula toma cerca de 1 hora en mamíferos, así que estas imágenes están aceleradas. Puedes ver cómo los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ahora, cuando todo está bien, se separan en las dos nuevas células hijas. Cada una contiene una copia idéntica de ADN. Aunque parece muy simple, este proceso es increíblemente complicado y para lograrlo necesita máquinas moleculares aún más fascinantes. Así que observemos a un cromosoma solo. Un cromosoma consiste en dos cromátidas con forma de salchicha que contienen las copias idénticas del ADN creadas antes. Cada cromátida está unida a fibras de microtúbulos, las cuales guían y ayudan a alinearlas en la posición correcta. Los microtúbulos están conectados a la cromátida en el cinetocoro que vemos en rojo. El cinetocoro consiste en cientos de diferentes proteínas trabajando al unísono para alcanzar objetivos múltiples. De hecho, es uno de los mecanismos moleculares más sofisticados dentro de tu cuerpo. El cinetocoro es clave en la separación exitosa de las cromátidas. Crea una conexión dinámica entre el cromosoma y los microtúbulos. Por alguna razón que nadie ha sido capaz de descubrir, los microtúbulos están siendo constantemente construidos de un lado y desarmados del otro. Mientras el cromosoma aún se está separando, el cinetocoro transmite una señal química de detención al resto de la célula. Aquí lo vemos en las moléculas rojas. Básicamente dice que este cromosoma aún no está preparado para dividirse.
El cinetocoro además detecta mecánicamente la tensión. Cuando se alcanza la tensión justa y la posición y el acoplamiento son correctos, todas las proteínas se preparan. Aquí lo vemos en verde. En este punto, el sistema de transmisión de la señal de detención no se ha apagado. En cambio, es literalmente transportado desde el cinetocoro por los microtúbulos por un pequeño motor. Esos son los caminantes. Así es como se ve realmente. Tiene piernas largas, así que puede esquivar los obstáculos y pasar por encima de la kinesia, que son motores moleculares que caminan en la dirección opuesta. Personalmente estoy sorprendido por estas diminutas máquinas moleculares, por su capacidad para ejecutar rutinariamente y fielmente sus funciones miles de millones de veces dentro de tu cuerpo en este preciso momento. También estoy sorprendido por los científicos quienes fueron capaces de descubrir cómo funcionan con tantos detalles que nos permiten crear representaciones realistas como lo vimos en las animaciones de este video. Pero tal vez lo más sorprendente es que todo lo que aún queda por descubrir, por ejemplo, cómo son exactamente llevadas las cromátidas a los extremos opuestos de la célula, aún hay mucho que no sabemos bien. Lo emocionante es que en la ciencia ficción durante décadas hemos estado escribiendo acerca de pequeños nanobots que serán inyectados en el torrente sanguíneo para curarnos. Pero lo que sugiere la existencia de estas pequeñas máquinas de moléculas dentro de nosotros es que no hay un límite físico para que eso no pase. Y creo que es probable que en el futuro seamos capaces de desarrollar nuestras propias máquinas moleculares diminutas que serán capaces de reparar nuestros cuerpos mejor de lo que se reparan por sí solos. Entonces viene la pregunta clave. ¿La materia por sí sola se puede autoconstruir? ¿La materia se puede mover? ¿La materia por sí sola puede crear? ¿La materia se puede organizar? La ciencia o algunos científicos dicen que sí, algunos ateos dicen que sí, que un ladrillo se puede subir a otro ladrillo y que la tierra se puede mezclar con otra tierra para crear cemento o varilla, ¿no? O crear una proteína. Imagínense un aminoácido, cómo está estructurada o creada una proteína o un aminoácido a base de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y bueno, es más complicado crear una célula que una casa. ¿Una casa se puede crear sola? Pues obvio que no. Pues ¿por qué debemos pensar que una célula sí? Si nosotros vamos a una fábrica en donde vemos puros robots que están trabajando, vamos a decir que no existe nadie que haya creado esa fábrica porque se están creando los coches solos, están robotizados. Pues es lo mismo que pasa con la vida. La vida es autónoma porque alguien creó unos genes que la hacen autónoma. Pero obviamente la clave es ¿quién creó esos genes? ¿La materia solita se creó? Pues obviamente la segunda ley de la termodinámica dice que no. La materia no se puede crear sola, porque la materia, el universo, tiende al desorden, a desorganizarse más, no a organizarse. Entonces, si yo tengo tierra, un montón de tierra, ese montón de tierra no se va a formar un ladrillo solo, porque no es capaz de pensar el hierro o el zinc que está en esa tierra, ¿sí? En esa arena. Solamente va a pensar cuando ya está estructurada, cuando ya forma la vida. Es algo tan simple, pero que requiere explicarse y es algo absurdamente simple, ¿no? Yo voy a Marte, a un planeta aislado, y encuentro una casa. Es una casa que está bien complicada, una casa pues como tal, con todos los servicios básicos. No puedo pensar, al no encontrar el arquitecto, que la casa se creó sola. Alguien tuvo que haberla creado. Ese es el debate, es un debate absurdo, pero existe, ¿no? Bueno, bye.